En San Lucero de las Ánimas había un sitio que no aparecía en los mapas. Un rincón tan estrecho que parecía más una herida abierta entre las casas viejas que un camino real. Le llamaban el callejón de los que no regresan, aunque nadie lo decía en voz alta. Los ancianos advertían que si uno pasaba por ahí después de la medianoche, escucharía pasos detrás de los suyos, pasos que nunca coincidían con el eco, pasos que no pertenecían a ningún vivo. Eso era seguro, hermano. La primera vez que Lucía Navarro escuchó esos pasos, pensó que era su imaginación. El viento en San Lucero siempre jugaba malas pasadas, arrastrando murmullos desde el cerro. Pero aquella noche, los pasos se detuvieron exactamente cuando ella se detuvo, y avanzaron cuando ella avanzó. Solo que el ritmo no era humano, era desigual, como si arrastrara algo pesado, algo que raspaba las piedras antiguas del callejón. En la entrada del callejón, la luz del poste vibró 3 veces antes de apagarse por completo. La oscuridad se cerró sobre Lucía como un animal hambriento, y en ese instante, ella escuchó una respiración detrás de su nuca. No era cálida, no era humana, era fría como tierra de panteón. Lucía no quiso voltear, pero una voz, seca, quebrada, sin aire, susurró su apellido. No su nombre, su apellido. Como si la sombra que la seguía conociera a su familia desde mucho antes de que ella naciera. Al amanecer, una vecina la encontró sentada frente a su casa, con las manos cubiertas de polvo negro, sin recordar cómo había vuelto. Dijo que el callejón había cambiado, que alguien estaba allí dentro, enterrado de pie. Nadie quiso creerla. Pero esa misma noche, otro habitante desapareció después de cruzar el mismo callejón maldito. Y desde entonces, hermano, nadie volvió a caminar por él. San Lucero de las Ánimas siempre fue un pueblo tranquilo a primera vista. Calles empedradas, casas bajas con techos de barro, un campanario que marcaba las horas con un eco lento y perezoso. Pero quienes crecieron allí sabían que la paz era solo un disfraz. El pueblo cargaba historias demasiado antiguas para contarse sin que la voz temblara, historias que se acumulaban como polvo en los rincones olvidados. Y ninguna era tan temida como la del callejón de los que no regresan, un corredor estrecho que parecía estar siempre a la espera de alguien para devorar. El callejón quedaba entre 2 casas antiguas, construidas incluso antes de que el padre Rosendo naciera, y eso ya decía mucho. Había algo en aquel lugar que llamaba la atención de los forasteros, tal vez la oscuridad permanente, tal vez el olor a tierra húmeda incluso en días soleados. Pero los habitantes apartaban la mirada, cruzaban la calle, cambiaban de tema. Nadie quería admitir en voz alta que algo vivía allí dentro, algo que no obedecía las reglas de este mundo. Durante décadas, el pueblo repetía la misma advertencia: no pases por ahí después de medianoche, hermano. No importa lo valiente que te creas. Y no era una superstición vacía. Había relatos de pasos desacompasados, sombras sin forma definida, voces que llamaban a los vivos por su nombre, o peor, por su apellido. Los niños juraban haber visto ojos brillando dentro de la oscuridad del callejón, pero sus padres les ordenaban callarse antes de que la cosa escuchara. Lucía Navarro creció escuchando esas historias. Su abuelo solía decir que los muertos nunca descansan bien en San Lucero, mijita. Y ella se reía, creyendo que era una exageración. Pero todo cambió la noche en que su hermano, Mateo, desapareció después de un desafío idiota con amigos. Lo vieron entrar al callejón. Nunca lo vieron salir. Y la búsqueda solo encontró una marca extraña en la pared, 5 arañazos verticales, como dedos largos clavados en la piedra. Desde entonces, Lucía evitaba siquiera pasar cerca, hasta que un año después, poco antes de cumplir 18, escuchó, por primera vez, la voz de Mateo llamando su apellido desde dentro del callejón. No era posible, no era lógico, pero era la voz de él, la misma entonación, la misma manera de respirar entre sílabas. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Hermano, si estás escuchando esta historia, no la tomes como un simple relato para asustarte antes de dormir. No.
Esto es una advertencia, un recordatorio de que San Lucero de las Ánimas sigue existiendo, escondido entre cerros y caminos que nadie marca en los mapas. Y ese callejón, ese maldito callejón, todavía está ahí, esperando al próximo curioso, al próximo incrédulo, al próximo valiente tonto que crea que las historias de pueblo no son más que cuentos viejos, porque lo que le pasó a Lucía Navarro podría pasarle a cualquiera, incluso a ti. La frontera entre lo que llamamos real y lo que llamamos imposible es mucho más delgada de lo que parece, y en ese callejón, hermano, esa frontera simplemente no existe. Lo que vive allí adentro escucha, respira, llama a los vivos por su apellido como si tuviera derecho sobre ellos, y cuando alguien responde, ya está perdido. Así que cuando empecemos esta historia, vas a acompañar paso a paso lo que llevó a Lucía a desafiar lo que todos temían. Vas a oír lo que ella oyó, sentir lo que ella sintió, y quizá, solo quizá, entender por qué nadie en San Lucero vuelve a ser el mismo después de mirar esa oscuridad de frente. Así que presta atención, respira hondo, y no te atrevas a caminar solo por ningún callejón esta noche. Porque el capítulo 1 empieza ahora, y la sombra que vive en San Lucero de las Ánimas podría estar más cerca de lo que crees. Lucía Navarro nunca había sido una muchacha temerosa, pero desde la desaparición de su hermano Mateo, caminaba por San Lucero de las Ánimas como quien pisa tierra prestada. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises que parecían presagiar algo más que lluvia. El aire estaba extraño, tenso, como si el pueblo entero contuviera la respiración, y aún así, sin entender por qué, Lucía sentía una presión sutil en la nuca, una intuición insistente que la empujaba hacia el centro del pueblo, hacia el callejón que llevaba un año evitando. Mientras avanzaba por las calles empedradas, la campana de la iglesia sonó una sola vez, un sonido grave, seco, que vibró en el pecho de Lucía. No era hora de misa, ni de nada. Era como si alguien hubiera tirado de la cuerda por accidente, o por advertencia. Algunos vecinos cerraron ventanas con prisa, otros cruzaron la calle sin siquiera mirarla. San Lucero estaba extraño, demasiado silencioso, como si algo se moviera bajo las casas. Y en medio de ese silencio, Lucía volvió a escucharlo. Navarro, una voz arrastrada, hecha de polvo y hambre. Lucía se detuvo de inmediato. La voz había venido de atrás, pero cuando giró, no había nadie. Solo la calle vacía y un viento frío que no combinaba con la estación. El sonido parecía haber brotado de la piedra misma, como si estuviera adherido a ella. Aceleró el paso, decidida a evitar el callejón, pero cuanto más intentaba alejarse, más sentía aquella fuerza invisible tirando de ella, como si alguien sostuviera un hilo atado a su pecho. Y entonces se dio cuenta de que estaba caminando, sin darse cuenta, hacia el callejón prohibido. El lugar era aún más angosto de lo que recordaba. Las paredes antiguas se inclinaban ligeramente, creando la impresión de que el camino podía cerrarse en cualquier momento. Humedad resbalaba por las piedras formando líneas oscuras que parecían dedos. La luz del poste frente al callejón parpadeó 2 veces y quedó encendida, débil, amarillenta. La garganta de Lucía se secó. Fue entonces cuando lo oyó otra vez, más claro, más cercano. «Navarro, ¿vienes?» La voz de Mateo. No cabía duda, era él. Por un segundo, Lucía olvidó el miedo. El corazón le golpeó el pecho con fuerza casi dolorosa. No podía ser un truco de la mente. La entonación era exactamente la misma que Mateo usaba cuando se burlaba de ella en la infancia. Pero enseguida algo en su interior se estremeció. La voz estaba hueca, como si viniera de un lugar sin aire. Un llamado desde demasiado lejos dio un paso hacia adelante. El callejón reaccionó. El viento se detuvo, el aire quedó suspendido, y un ruido bajo, como una respiración profunda, surgió desde las sombras. Lucía retrocedió instintivamente, pero la respiración se intensificó, como si el callejón hubiera percibido su vacilación. Las paredes parecían más cercanas. El piso vibraba suavemente, como si algo se moviera bajo las piedras. Intentó huir, giró el cuerpo,
pero sus pies se volvieron pesados. De pronto, una figura apareció en la esquina del pueblo, a pocos metros. Era el padre Rosendo, el viejo sacerdote de rostro cansado que siempre advertía a los jóvenes sobre lo que duerme donde no debe. La miraba con los ojos muy abiertos. «Lucía, aléjate de ahí», gritó. La voz del padre rasgó algo en el aire, como si hubiera quebrado una membrana. El callejón emitió un gemido bajo, irritado, y un viento helado golpeó el rostro de Lucía, obligándola a cerrar los ojos. Cuando los abrió, vio una sombra trepar por la pared derecha. Una sombra sin forma, pero con movimientos que imitaban brazos. La cosa se ocultó rápido, como una criatura sorprendida. El padre corrió hacia ella, le tomó el brazo y la jaló con fuerza. «No escuches esa voz, mijita. No es quien tú crees». Aturdida, Lucía intentó replicar. «Padre, es Mateo». Lo escuché, me llamó, pero Rosendo apretó los labios con una gravedad jamás vista en él. El que habla ahí dentro conoce todas las voces de este pueblo, todas, y las imita para atraerlos. La empujó lejos de la entrada el poste, que seguía encendido, chasqueó y se apagó de golpe. El callejón quedó sumido en sombras absolutas y en medio de esa oscuridad perfecta, la voz sonó otra vez, más profunda, más macabra. «Navarro, no me dejes otra vez». El padre se quedó inmóvil. Lucía sintió el estómago retorcerse. Esa frase... Mateo había dicho exactamente esas palabras el día que desapareció, cuando ella se negó a acompañarlo en aquel reto idiota. La culpa la atravesó como una cuchilla. Se tapó la boca para contener un sollozo. El padre le sostuvo los hombros firme. Lo que vive ahí se alimenta de la culpa de la memoria, de los muertos. Pero una parte de ella, la parte que llevaba un año quebrada, insistía en que quizás sí era Mateo. Cuando por fin se alejaban, algo golpeó el suelo dentro del callejón, como si algo enorme hubiera caído de pie. Las piedras temblaron. Una sombra se estiró hacia afuera intentando alcanzarles los pies. El padre tiró de Lucía con fuerza y corrieron hacia la plaza. El aire volvió a circular. Las luces de las casas se encendieron, pero Lucía sabía en lo profundo del pecho que el callejón había despertado y que ahora, después de oír su voz, no iba a dejarla en paz. A la mañana siguiente, San Lucero de las Ánimas amaneció con un silencio tan espeso que parecía pegado a las paredes. Los gallos no cantaron, los perros no ladraron, y ni siquiera el viento se atrevió a cruzar las calles. Lucía despertó antes del amanecer, empapada en sudor frío. Había soñado con el callejón, pero en el sueño, ella no estaba afuera. Estaba dentro, rodeada por paredes que respiraban y alguien le murmuraba al oído: «No tardes, Navarro». Al abrir los ojos aún sentía un aliento helado en la nuca. Almorzó con su madre en silencio. La mujer, siempre distraída, esta vez la observaba con cautela. «Te vi ayer con el padre Rosendo, y estabas pálida, mijita». Lucía apretó los cubiertos. No quería hablar, pero su madre insistió. «No te acerques a ese lugar, ¿me oyes? Tu abuelo decía que ese callejón fue sellado por algo que no debía salir nunca». Ella jamás había hablado así de directo. La palabra sellado quedó vibrando en la mente de Lucía. ¿Sellado qué exactamente? Después del almuerzo, Lucía llamó a la puerta del padre Rosendo. El sacerdote parecía más cansado que la noche anterior, como si hubiera envejecido 20 años. Cuando ella relató el sueño, él bajó la cabeza. «El callejón te ha marcado. Ya te escuchó, ya te olió». La frase la hizo temblar. «Padre, necesito saber qué está pasando. ¿Qué es lo que vive ahí?» Rosendo respiró hondo. «Lo que vive ahí no siempre estuvo ahí». La llevó a la sacristía y abrió un pequeño baúl de madera antigua. Dentro había papeles viejos, cartas amarillentas y un cuaderno de tapa de cuero. «Estas son las crónicas de tu bisabuelo, Tomás Navarro». Lucía frunció el ceño. Apenas sabía su nombre. El padre abrió el cuaderno en una página marcada. Un dibujo tosco mostraba a un hombre arrastrado por una sombra larga, hecha de manchas oscuras dentro de un corredor estrecho. Debajo, escrito con mano temblorosa: «El callejón de los que no regresan nació de un castigo». El corazón de Lucía se aceleró. Rosendo continuó: «Hace casi 100 años tu bisabuelo participó en un ritual para encerrar a un hombre.
o lo que quedaba de él. ¿Encerrar? ¿Por qué? El padre miró hacia el callejón a lo lejos. Aquel hombre tenía un don oscuro. Podía imitar las voces de cualquiera. Podía entrar en los sueños en la memoria. Cuando murió, o mejor, cuando fue asesinado, su espíritu no aceptó irse. Buscó un lugar donde habitar y eligió ese callejón. La mente de Lucía giraba. Entonces, ¿esa cosa es él? ¿O lo que queda de él? Una entidad que se alimenta de recuerdos y culpas. Necesita historias humanas para tomar forma. Por eso te llamó. Porque Mateo, la voz del padre se quebró. Porque tu hermano nunca dejó de llamarte y el callejón lo oyó. Lucía sintió un frío profundo. Padre, ¿Mateo está ahí dentro? Su voz, sí, su alma, no lo sé. Antes de que pudieran continuar, un grito llenó la calle. Ambos corrieron afuera. En la esquina cercana al callejón una mujer lloraba desesperada. Mi hijo desapareció. Se perdió después de la escuela. Una multitud comenzó a reunirse. Las madres abrazaban a sus hijos como si temieran que el viento se los llevara. La mujer señalaba el callejón temblando. Lo escuché. Me llamó por mi nombre, desde ahí. La entrada del callejón estaba más oscura que nunca, como si estuviera lleno. Lucía sintió la sangre enfriar. El padre le tomó el brazo. Lucía, no te acerques, esto no es para ti. Ella lo miró firmemente. Padre, si ese lugar llamó a Mateo, y ahora a ese niño, ¿cuántos más? El silencio del padre fue la respuesta. La mujer seguía gritando. La noche se acercaba, y todos sabían lo que eso significaba. Hay algo más que debes saber, dijo Rosendo finalmente. Tu bisabuelo no solo participó del sellado, él lo dirigió. Y esa entidad odia a los Navarro. La sangre de Lucía pareció congelarse. Por eso te llama, por eso imita a Mateo. Porque quiere abrir lo que tu bisabuelo cerró. El viento agitó polvo en la entrada del callejón. Lucía sintió que algo allí dentro la observaba con una sonrisa invisible. El callejón respiró. Profundo, hueco, hambriento. Y Lucía supo entonces que ya no podía huir. Algo antiguo había comenzado. Algo que la reclamaba por sangre, por culpa y por nombre. Esa noche, San Lucero de las Ánimas estaba más sombrío que nunca. Las calles habían perdido sus colores, y el aire era tan quieto que cada paso de Lucía resonaba como una advertencia. Tras la desaparición del niño, todo el pueblo se había encerrado antes del anochecer, nadie fuera. Nadie hablando. Todos esperando que la oscuridad pasara de largo, pero no pasaría no esa noche. El padre Rosendo caminaba a su lado, sosteniendo un rosario tan viejo que la cruz casi no tenía forma. No deberíamos estar aquí a esta hora, murmuró. Lucía no contestó. Ya había tomado su decisión. Al llegar a la entrada del callejón, encontraron el poste apagado como si lo hubieran tragado. La oscuridad parecía sólida. Respirando, Lucía dio un paso adentro. Una presión invisible le oprimió el pecho. Si escuchas algo, dijo Rosendo, no respondas, no importa quién sea. Lucía asintió. Apenas tocó el primer metro del callejón, la temperatura cayó de golpe. Su aliento se volvió visible. Las sombras se movieron. Lucía avanzó 2 pasos más. Gotas resonaron, pero no venían del cielo. Venían de las paredes como si sangraran. Si algo se mueve, advirtió el padre, no corras. Es peor. Ella no entendió, pero siguió. El callejón murmuró un silbido suave, luego palabras arrastradas. Parro. La voz parecía de un anciano moribundo, pero pronto se afiló. Se ajustó. Tomó forma la forma exacta de Mateo. Lucía, hermanita, ¿me dejaste? El corazón de ella se desbocó. No eres él, se repetía mentalmente, pero era perfecto, demasiado perfecto. Me asusté, estaba oscuro. ¿Por qué te fuiste? Idéntico al tono lloroso de infancia. Las piernas de Lucía temblaron. Lucía, no escuches, no es Mateo, gritó Rosendo. El callejón rió, un sonido grave que hizo vibrar las piedras. La voz cambió. Hermanita, si no vienes no puedo salir. La culpa la desgarró, avanzó más. Las sombras engordaron al fondo, algo brillaba, ojos. La voz cambió otra vez. Era la del niño desaparecido. Luego la de una mujer desconocida. Luego un anciano. Todas superpuestas, Lucía se tapó los oídos.
Inútil, las voces hablaban dentro de su mente. La sombra se proyectó, alta, imposible. «Lucía, retrocede. ¡Ahora!», gritó el padre, pero no podía moverse. La sombra levantó un brazo alargado, lleno de dedos. «Lucía, abre la puerta». «¿Puerta? Ábrela», el padre gritó. «Eso quiere que completes lo que tu bisabuelo dejó». La sombra avanzó. Las voces lloraron, suplicaron. Lucía retrocedió. El padre la arrancó del callejón antes de que la sombra la alcanzara. Las sombras se contrajeron. El callejón gimió como un ser humano herido. La tercera noche cayó sobre San Lucero de las Ánimas como una manta húmeda. Lucía sentía que el callejón ahora sabía decir su nombre. Encendió una vela. Sofía la observaba preocupada. En otro punto del pueblo, Mateo revisaba los registros antiguos. Notó patrones, ciclos adolescentes tragados por el callejón cada generación, y un nombre en todas las eras: la voz del fondo. Lucía ya no podía esperar. Si no atendía el llamado, algo peor escaparía. A medianoche regresó al callejón. Las paredes pulsaban. «Lucía», susurró una voz infantil. Ella avanzó. Sofía y Mateo llegaron tarde. Encontraron la vela en el suelo, inclinada en un ángulo imposible, marcas de uñas en las paredes. «Ella no está sola», dijo Sofía. Dentro, Lucía avanzaba por un callejón que se estiraba. Una figura infantil cruzó su visión. «¿Por qué regresaste, hermana?». La voz de Andrés, pero sin respiración, sin vida. Lucía tembló. «Muéstrate». Una sombra se proyectó baja, distorsionada. «Hermanita». Sofía y Mateo intentaron avanzar. El espacio se cerraba. Un eco deformado imitaba las oraciones de Mateo. Lucía llegó a una puerta de madera antigua. Su nombre estaba grabado en ella: Lucía Navarro. «Abre». La voz ahora era adulta, masculina. La puerta vibró. La realidad colapsó. Lucía gritó. El callejón se cerró detrás de ella como una garganta. Despertó en una cámara oscura. La puerta estaba allí, vista desde dentro. Nombres grabados, nombres antiguos. Uno de ellos, Mateo Vargas. En la oscuridad algo se movió. Ojos blancos. Una criatura distorsionada. «Hermanita», murmuró con voces múltiples. El callejón era una puerta entre mundos. Y ella, la llave. La criatura habló. «Quiero entrar». «¿Entrar dónde?». «Al pueblo, a sus casas, a sus hijos. Necesito un nombre para cruzar y tú eres la puerta». Lucía lo entendió. Quería ser ella, caminar como ella. Entonces oyó a Sofía muy lejos. «Lucía, responde». Golpeó la puerta. La criatura saltó como una araña. Lucía empujó. La puerta cedió una rendija. Sofía tomó su mano. Sombras intentaron cruzar con ella. Mateo empujó. La criatura rugió. Él recitó una oración antigua. La criatura se derritió. Rostros caían de su cuerpo. «¡Yo abro la puerta!», gritó. Lucía reunió su fuerza, su rabia, su dolor, y se lanzó hacia afuera. Mateo golpeó la puerta. Un estruendo llenó el callejón. Sombras se evaporaron. Silencio. La puerta quedó lisa, sin marcas, sin fisuras. Lucía, Sofía y Mateo lloraron. Habían sobrevivido. Pero Mateo dijo: «Esto no ha terminado». La criatura no salió, pero tampoco murió. Semanas después el pueblo volvió a su calma. Pero por las noches algunos oían respiración detrás de la pared sellada. Una madrugada Lucía tocó la superficie fría. Sintió un pulso. Sonrió con amargura. «¿Aún estás ahí?». Se marchó. Y desde la oscuridad, una voz susurró: «Hasta la próxima noche, Lucía». El callejón no había sido derrotado. Solo estaba esperando.